Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las ideas más potentes y elegantes de toda la ciencia, la teoría de la evolución. Haremos un recorrido para entender cómo la ciencia ha llegado a explicar la increíble, la alucinante diversidad de la vida que vemos en nuestro planeta. Y todo arranca con una pregunta, una que nos ha fascinado desde siempre. ¿Cómo es posible que exista esta variedad tan asombrosa de seres vivos? Porque hay desde bacterias microscópicas hasta ballenas azules. Pues bien, vamos a intentar responder a eso. Ojo, para entender de verdad la revolución que supuso Darwin, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, para ver qué se pensaba antes de que él llegara. Así que vamos a ello. Antes del siglo XIX, la idea general era que el mundo era estático, fijo. Por un lado, el creacionismo, basado en textos religiosos, decía que las especies se crearon tal y como las vemos hoy, y que no habían cambiado ni un pelo. Por otro, había ideas como el transformismo, que sugería que la vida podía aparecer así, de la nada, por generación espontánea. Vamos, que la idea de cambio a lo largo del tiempo no estaba sobre la mesa. Y entonces llegó Jean-Baptiste Lamarck, que dio un paso de gigante. Fue de los primeros en proponer en serio que las especies sí cambiaban. Su idea clave era la herencia de los caracteres adquiridos. El ejemplo clásico, la jirafa. Si una jirafa se esfuerza por estirar el cuello para llegar a las hojas más altas, ese cuello se alarga un poquito. Pues bien, según Lamarck, ese poquito se lo pasaba a sus crías. Para él, la evolución era como un impulso interno hacia la perfección. Y aquí está la diferencia fundamental, la que nos pone en la antesala de Darwin. Para Lamarck, la necesidad crea el cambio. Es una evolución con un propósito claro. Para Darwin, como vamos a ver ahora, la cosa es muy distinta. La variación, el cambio, simplemente ocurre, al azar. Y es el entorno el que, por así decirlo, elige qué variaciones son útiles y cuáles no. Y ahora sí, llegamos al gran punto de inflexión de esta historia. Charles Darwin. Su famoso viaje en el Beagle y una idea que iba a cambiar para siempre nuestra forma de ver el mundo. El gran laboratorio de Darwin fueron las Islas Galápagos. Eran islas jóvenes, aisladas, y allí se encontró algo que le voló la cabeza. Animales que se parecían a los del continente, pero que eran diferentes, únicos. Vio hasta 13 especies de pinzones, cada una con un pico perfectamente adaptado a un tipo de comida, y tortugas gigantes cuyo caparazón cambiaba de forma de una isla a otra. Y de ahí surge esta revelación, la idea que lo separa por completo de Lamarck. La clave es que la variación no aparece como respuesta a una necesidad, ya estaba ahí. Dentro de cualquier grupo de animales no hay dos iguales. Y es el entorno el que actúa como un filtro, favoreciendo a aquellos que, por pura casualidad, tienen unas características que les dan alguna ventaja. Darwin construyó su argumento con una lógica aplastante. Es casi como una cadena de dominó. A ver, pensémoslo. Primero, las poblaciones pueden crecer a lo bestia. Segundo, pero los recursos son limitados. Tercero, dentro de una población, los individuos varían. Cuarto, y esa variación se hereda. Quinto, por lo tanto, tiene que haber una lucha por la existencia, una competencia. Conclusión inevitable. Los que tengan las variaciones más favorables sobrevivirán más, tendrán más hijos y poco a poco, a lo largo de eones, la población entera cambiará. La teoría de Darwin era una genialidad, pero tenía un punto ciego. Él no sabía de dónde salía esa variación ni cómo funcionaba exactamente la herencia. Para encontrar esa pieza del puzzle, la ciencia tuvo que esperar hasta el siglo XX. Y esa pieza que faltaba era, por supuesto, la genética, el descubrimiento del ADN, de las mutaciones, que son cambios aleatorios en el código genético, y de la recombinación, esa mezcla de genes que ocurre en la reproducción sexual. Todo eso explicó, por fin, de dónde venía la materia prima sobre la que actúa la selección natural. Con la genética, el foco de estudio se amplió. Ya no se mira solo al individuo, sino a la población entera, a lo que se llama su acervo genético. Podemos imaginarlo como una especie de gran piscina con todas las versiones de los genes de esa población. Vístase, la evolución es, simplemente, un cambio en la frecuencia de esos genes en la piscina a lo largo del tiempo. Claro, para saber si una población está cambiando, los científicos necesitaban un modelo de referencia, una especie de foto fija de una población que no evoluciona. Y eso es exactamente la ley de Hardy-Weinberg. No hay que asustarse con la fórmula. La idea es muy sencilla. Describe matemáticamente cómo sería una población si la evolución se detuviera por completo. Es la línea de base contra la que se mide el cambio real. Entonces, ¿qué haría falta para frenar en seco la evolución? Pues que se cumplieran estas 5 condiciones. Pero si lo pensamos un segundo, son condiciones prácticamente imposibles en el mundo real. Las poblaciones nunca son infinitas, el apareamiento no suele ser al azar, siempre hay migraciones, siempre hay selección y siempre hay mutaciones. La conclusión es brutal. La evolución no es una opción, es una consecuencia inevitable de la vida. De acuerdo, si la evolución es inevitable,
¿Qué fuerzas son las que la impulsan? Vamos a ver cuáles son los verdaderos motores del cambio genético. Hay 3 fuentes principales. Primero, la mutación. Es la que crea nueva información genética de la nada, nuevos alelos. Es la fuente original de toda la novedad. Luego está la recombinación, que es como barajar las cartas genéticas que ya tienes para crear combinaciones nuevas. Y por último, el flujo genético, o sea, la migración, que es cuando los individuos se mueven y mezclan sus genes con los de otras poblaciones. Pero mucho cuidado, no todo el cambio evolutivo es por selección. A veces ocurre por puro y simple azar. Eso es la deriva genética, y se nota mucho más en poblaciones pequeñas. Por ejemplo, el efecto fundador. Imagina que unos pocos individuos colonizan una isla. Pues bien, la diversidad genética que llevan con ellos es solo una pequeña muestra de la original. O el efecto cuello de botella. Ocurre cuando una catástrofe reduce una población a unos pocos supervivientes. Su acervo genético, por pura suerte, será el que defina el futuro de la especie. Hay un ejemplo fascinante de cómo funciona la selección: la anemia falciforme. En zonas donde hay malaria pasa algo muy curioso. Tener 2 copias del gen sano te hace vulnerable a la malaria. Tener 2 copias del gen de la anemia falciforme causa una enfermedad grave. Tener una copia de cada uno, ser lo que se llama heterocigoto, te protege de la malaria sin provocar la enfermedad. El resultado es que la selección natural favorece a estos individuos, manteniendo un alelo teóricamente malo en la población. Es alucinante. Bueno, ya hemos visto todos los mecanismos y las fuerzas. ¿Y cuál es el gran resultado final de todo este proceso? Pues nada más y nada menos que la especiación, es decir, el nacimiento de especies completamente nuevas. Esto puede pasar a grandes rasgos de 2 maneras. Una es la anagénesis. Una especie entera va cambiando poco a poco hasta que se convierte en otra distinta. Pero lo más común es la cladogénesis, que es como una ramificación. Aquí, una especie original da lugar a 2 o más especies nuevas, creando esas ramas en el gran árbol de la vida. ¿Y cómo se producen esas ramificaciones? La forma más fácil de imaginar es la alopátrica. Una barrera geográfica, como un río o una cordillera, separa a una población en 2. Cada grupo evoluciona por su cuenta y con el tiempo suficiente se convierten en especies diferentes. Mucho más sorprendente es la simpátrica, que ocurre sin barreras, en el mismo lugar, a menudo por cambios genéticos muy bruscos. Pero el momento clave, el punto de no retorno que nos dice que ya tenemos 2 especies distintas, es el aislamiento reproductivo. Esto significa que han desarrollado barreras que les impiden cruzarse y tener descendencia fértil. Pueden ser rituales de apareamiento diferentes, o que sus genes simplemente ya no sean compatibles, como pasa con los caballos y los burros, que pueden tener crías, las mulas, pero estas son estériles. Así que, al final, la evolución no es una escalera que avanza en línea recta hacia una meta, para nada. Es más como un árbol inmenso y caótico, un arbusto que no para de echar ramas en todas las direcciones posibles. Algunas se secan y otras siguen creciendo. La vida sigue explorando caminos, y la pregunta que nos queda en el aire no es si aparecerán nuevas ramas, sino ¿dónde y cuándo lo harán?